Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿se escucha? Muy buenas noches, estimados. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. ¿Se escucha? Un, dos, tres, un, ¿Se dos, te, tres. se te escucha, Santiago? ¿A mí se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Genial. Vamos a esperar unos minutitos que siga entrando gente. Obviamente. Pongan una música, algo. Perdón, yo me estaba tomando un tecito. ¿Puedo poner una música introductoria? No pasa nada, ahí arrancamos. Ya se Ah, bueno, bueno, conectaron. bueno. Estaba esperando que se terminaran de conectar todos los invitados. Y estamos, Perfecto. ahora sí. Buenas noches, Hola Buenas Julio, ¿qué tal? noches. un gusto, por cierto. Falta Mauricio. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy como volante, ¿eh? ¿Me escuchas bien? Estamos, genial. Bueno, siendo casi las 9:05, comenzamos a dialogar un poquito. Muy buenas noches a todos. Espero que no sé cómo estarán en el lugar en donde están, pero acá en Mendoza hace lindo frío, cambió el tiempo de la nada. Espero que estén bien. Hoy el tema que nos compete es uno muy interesante y creo que clave para entender un poquito la situación en la que estamos hoy inmersos, la propaganda política. Muy bien, ¿están por ahí? Estamos acá atentos. Genial. Entonces, vamos introduciendo esto. Si podríamos decir, entonces, que la propaganda política es eso que se utiliza para influir o dirigir la opinión de las masas, ¿no? Les hago una pregunta como para ir metiéndonos en tema. ¿Qué consideran ustedes que es la propaganda política? ¿Quién quiera comenzar respondiendo? Bueno, comienzo si quieren. Bueno, Julio, Mm, dale, adelante.
básicamente como nosotros lo estamos viendo, digamos, porque recuerden que, no sé si saben, pero lo que estamos haciendo nosotros es tratar de formar el Partido Libertario aquí en Jujuy, y bueno, de Acopla a poquito, mucho, amigo. Sí, sí, que se entiende poco porque acopla mucho. Si a te puedes ver, alejar un poco del micrófono. Sí, ahora, por favor. ahora, A ver, Mejor, creo. creo que un poquito mejor, ¿ah? denme un segundo que pruebo con auriculares. Muy bien. Santiago, mientras tanto, ¿querés aportar? Bueno, primero me pareció muy interesante que hayan elegido como tema de la charla enmarcarlo con la palabra propaganda, ¿no? Que es una palabra que, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, quedó como una palabra denigrada, ¿viste? Una palabra maldita, una cosa que tiene mala prensa, que es mala palabra. Y entonces, alternativamente, muchos propagandistas, porque en el fondo la actividad es esa, han decidido, han tratado de disfrazar o amenizar, digamos, su actividad con la palabra publicidad, con la palabra difusión, con la palabra comunicación, con la palabra relaciones públicas, con la palabra relaciones institucionales. O sea, ya la palabra propaganda es una palabra, digamos, problemática que se ha intentado sustituir por otras palabras más amenas, así como, por ejemplo, antes se hablaba de personas con síndrome de Down y hoy se habla de personas con capacidades diferentes, digamos. Se ha buscado amenizar esta palabra porque tiene una carga negativa muy fuerte. Pero lo cierto es que la propaganda no es más que una herramienta. Es una herramienta como puede ser un tanque, una pistola. Vos la podés usar para bien o para mal, pero no deja de ser una herramienta, digamos, que por lo menos bajo mi óptica es moralmente neutra. O sea, lo inmoral o lo moral pasa por el uso que le damos. Pero la propaganda política, la comunicación política, la difusión política, como queramos llamarlo, es una herramienta inescapable, digamos, de la política contemporánea, sobre todo en lo que son nuestras democracias de masas, que a veces ya ni siquiera la democracia es de tipo nacional, sino también internacional, e incluso cuando hay campañas en Estados Unidos, se quiere persuadir a la opinión de otros países para que incida sobre la opinión norteamericana para influir las elecciones. O sea que a medida que se vuelve cada vez más masivo todo, eh, la necesidad de la propaganda y la publicidad política es ineludible. Y mi definición de propaganda política sería la organización estratégica de la difusión de mensajes masivos. Y por políticos, digamos, bueno, en este caso específicamente políticos, ¿no? Porque podríamos hablar de la propaganda de guerra, ¿no? La propaganda de guerra, digamos, es previa a la propaganda política. eh, entonces, primero, o sea, si vamos a la historia de la propaganda, digamos, podemos decir que siempre existió la propaganda. Ya desde los griegos había nociones de propaganda, como por ejemplo la creación de estatuas a los distintos generales, en las monedas, la difusión de la imagen de un líder a través de las monedas, eh, y otros actos por ahí simbólicos que se hacían en la guerra, como arrojar palomas para la paz, es un acto de propaganda, hacer grandes piras funerarias a los héroes caídos de una guerra, es un acto de propaganda. Pero bueno, pero usar la palabra de manera consciente, con esa palabra propaganda, empezó con la Iglesia Católica en el marco de las luchas contra los protestantes, ¿no? Con la reforma protestante, la contrarreforma empezó, instituyó, digamos, en el Vaticano se instituyó el Instituto para la Propagación de la Fe. Y eso fue la primera noción de propaganda que existió. Y me parece muy interesante que su origen haya sido relacionado a cuestiones de fe, ¿no? A cuestiones que quizás van más allá de la racionalización o van más allá de la necesidad de fundamentos elaborados. O sea, entonces ese es el origen de la propaganda como organización estratégica de la difusión de ideas, ¿no? Eh, Interesante. y,
Y después los primeros en secularizar la propaganda, digamos, pasarlo de un ámbito religioso a un ámbito secular, fueron los británicos. En la Primera Guerra Mundial, en la Agencia Británica de Información, ellos, bueno, conscientemente se llamaban a sí mismos propagandistas y desarrollaron todo lo que era la propaganda de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, después podemos seguir, pero por ahora, para no extenderme, bueno, lo dejo ahí. Excelente, Santiago. Mauricio. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias especialmente a vos, Facu, y al Club de la Libertad. Yo abono en gran medida lo que decía al principio Santiago. Celebro que podamos estar hablando de propaganda política, sobre todo desde la derecha. Voy a englobar a nuestras posiciones como derecha, digamos, sin entrar en matices, porque, digamos, yo tengo 42 años, he sido liberal prácticamente toda la vida, o sea, desde los 15 años, 15, 16 años, y siempre he tenido una inclinación política y me he frustrado bastante en encontrando, permitime este contexto, encontrando en nuestro sector una deficiencia profunda con respecto al entendimiento de lo que es la propagación de mensajes, lo que estamos definiendo ahora como propaganda, ¿no? En gran medida, con el paso del tiempo he ido entendiendo que mucho tiene que ver eso con el hecho de que nuestro sector ideológico, por lo menos en la Argentina, ha estado representado por mucho tiempo, eh, por economistas, ¿no? Este es un razonamiento que se deduce del hecho de que, como decía, ¿no? Que tengo una militancia dentro de la derecha que ya pasa las 2 décadas, y observando he encontrado que el economista en general, digo en general, ¿no? Estoy haciendo una generalización que no va a ser justa para mucha gente, pero que sí explica, tiene potencial explicativo. El economista por lo general cree que la propaganda es una especie de mentira. Eso por un lado. Y por el otro lado también, como nuestro sector tiene dentro de sus valores éticos el diálogo y la argumentación y la libertad de decidir, casi como en un contexto pristino y absoluto, la propaganda pasa a ser de nuevo una especie de manipulación. Obviamente, la sola presencia de Santiago acá y que me precedió recién está demostrando de que eso está cambiando, gracias a Dios está cambiando. Yo entiendo la propaganda simplemente como una especie, y voy a citar acá una expresión que usa mucho Gabriel Zanotti, que a mi entender es el filósofo liberal más importante que tenemos. Es como un puente hermenéutico. ¿Y qué quiere decir con puente hermenéutico? Es una manera de acercar a un montón de gente que tiene preocupaciones diarias mucho más profundas que las políticas y en las que tiene un conocimiento diario eh, de su cotidianidad mucho más profundo que el que tiene de la política, poder acercarle ideas de una manera sencilla. Eso no necesariamente quiere decir manipular al otro, ¿no? Eso es lo primero que me gustaría traer a colación. Explicar algo de manera sencilla no necesariamente quiere decir que uno está manipulando. Obviamente, como decía Santiago, ¿Se le cortó? Se le cortó. A ver si vuelve. Bueno. Bueno, lástima, estaba interesante lo que estaba diciendo. Bueno, mientras vuelve Julio, ¿querés? ¿Te cedo la palabra? Ahí volvió, ahí volvió. sí, no sé hasta dónde se escuchó, Ahí volvió. disculpa, no sé qué pasó. Ahí está, bueno, Mauricio, concluí lo que estabas Sí, diciendo. no sé, Muy interesante, era coincido. simplemente, para cerrar la idea, porque no sé hasta dónde se escuchó, simplemente yo veo la propaganda como un mecanismo de acercar ciertos conceptos complejos a una ciudadanía que tiene preocupaciones inmediatas mucho más profundas, y también tomo esto que decía Santiago de una manera masiva. Obviamente la democracia de masas demanda que este artilugio que es la propaganda llegue a más gente. Ahora, no necesariamente, y
con esto cedo la palabra, podemos ir conversándolo después, la propaganda es manipular o mentir o engañar, que puede servir para todo eso y de que hay muchos desarrollos psicológicos, filosóficos, hermenéuticos, cognitivos y hoy en día sobre todo también mucho de psicología profunda estudiado para poder hacer eso, sí existe. Ahora, no necesariamente hacer propaganda es mentir. Y hago esta aclaración porque yo creo que una de las razones por las cuales en Argentina el liberalismo no creció hasta el día de hoy es porque se ha desdeñado el comunicarle al otro de una manera práctica ideas que le puedan resultar atractivas. Excelente, coincido. Julio. Perfecto, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, Hola, hola. Bien. Bien, como bien dijeron Santiago y Mauricio, por lo visto acá de lo que se está hablando de que la propaganda política tiene una connotación negativa a lo largo de todas las épocas, a lo largo de la historia ocurrió esto. Tal vez por eso yo me pregunto si tal vez por eso es más que que se nada trata. después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial adquirió Claro, esa connotación. sí, es verdad. Por eso es que yo estaba pensaba mientras ustedes hablaban, creo que es una de las razones por las cuales cada día más se empieza a hablar de marketing político más de propaganda, más que de propaganda política, porque no sé si notaron eso, pero se escucha hablar más de marketing político últimamente que de propaganda. Tal vez se quiere dejar de lado esa palabra que tal vez es medio, no sé, como que no cae bien, digamos. Y básicamente hablando, ya sea que hablemos de marketing político, creo yo, o propaganda política, como es el tópico que estamos tratando, básicamente de lo que se trata es de dar a conocer la reputación, se podría decir, de un grupo político, de un representante, mostrando ideas o propuestas. Eh, Tendríamos que hablar entonces de métodos, técnicas, prácticas. O sea, lo que se buscaría sería crear una relación entre un partido y un grupo de personas. O sea, para que se dé esta relación, también debemos establecer una buena comunicación entre ambas, ¿no? O sea, el objetivo en definitiva sería construir una buena imagen política que transmite confianza y seguridad. Yo creo que ahí es donde entraría tal vez todo lo que atañe, digamos, al marketing político. De hecho, cuando se tiene una buena comunicación, se logra la aceptación y la simpatía, se puede decir, del mercado electoral. Tal vez eso es lo que deberíamos apuntar, digamos, independientemente de cómo lo llamemos, marketing político o propaganda política. Claro, muy interesante. Los tres tocaron básicamente temas para ir profundizando e hilando en algunas cositas. Entonces, ya que estamos, voy a preguntar directamente, ¿por qué, nótese las comillas, por qué los de este lado entonces, para profundizar un poquito más, por qué los de este lado han sido siempre tan, voy a usar una expresión que va a sonar fea, pero un poco inútiles o no le han prestado la atención suficiente a algo tan esencial como esto? Porque vivimos en un país donde todos los días se sigue discutiendo si la emisión monetaria genera inflación. ¿Cómo es posible que a pesar de como decía Mauricio, que hayan tantos economistas repitiendo lo mismo, cómo puede ser que siempre se tiene que estar discutiendo por cosas obvias que el mundo ya dejó hace 40 años? Entonces, les cedo la palabra, que quiera hablar. Ahí, sí, voy a tomar esto que propones, voy a ir un poquito más atrás, ¿no? Eh, Nosotros tenemos un problema en nuestro sector, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Que igual están saliendo de eso, gracias a Dios, y por eso hay un auge del liberalismo que es indudable en Argentina. Tenemos como un apriorismo negativo, la derecha tiene un apriorismo negativo, que eso en gran medida viene más que nada del sector liberal, no tanto del sector conservador, negativo con respecto a la política. De hecho, hasta la fecha, y pasa incluso ahora, aun cuando nos estamos metiendo en política, si vos te pones a hacer un análisis hermenéutico de los discursos, es un discurso antipolítica. Lo cual yo no, esto lo estoy diciendo descriptivamente, ¿eh? Obviamente, si nosotros partimos de una mirada negativa de la política,
como la que ha imperado, a mi entender, en los últimos 40, 50 años en este sector, se va a desdeñar naturalmente y no se van a capacitar las personas o los integrantes del sector con respecto a las herramientas propias de la política. Y la herramienta por antonomasia propia de la política, como bien decía Santiago, si uno puede hasta remontarse a los demagogos griegos, es el uso de la palabra para persuadir y convencer al otro. Eso por un lado, ¿no? Eso creo que es el comienzo de una respuesta. En la derecha no ha habido formación de cuadros políticos. No los ha habido. Eso por un lado. Por el otro, también está esto que te decía, los principales representantes del liberalismo, los que han tenido recursos a través de fundaciones, de ingresos de donaciones, de una agenda de contactos, etcétera, etcétera. Es decir, los diferentes factores que hacen a la posibilidad de adquirir volumen político, en gran medida han sido economistas. Y eso tiene un problema, porque el economista, naturalmente, no persuade al otro a través de una argumentación sistémica, de un mensaje filosófico, etcétera, etcétera, sino a través de algún tipo de formulación, de algún tipo de demostración práctica. Por eso yo acuñé hace un tiempo una expresión que es que el liberalismo pretendía persuadir a los otros a través de una curva de Walras, ¿no? Hacen un eje de coordenadas, tiran un par de líneas y el otro tiene que entender automáticamente que aquello que han escuchado en la escuela durante 14 años, más un paso por la universidad, ponerle 6 años más, es decir, 20 años de su vida, es falso, porque vos le hiciste una demostración, que de hecho es verdadera, la demostración de que eso es falso. Bueno, no funciona así. Y el tercer factor, para terminar el argumento, Facu, es que, obviamente, ustedes ya son una generación que empezó a entender, gracias a Dios, insisto con esto, la importancia de la batalla cultural. Ahora, nuestro sector no tiene músicos, no tiene poetas, no tiene actores, no tiene representantes en el deporte. Los distintos lugares donde la inteligencia de izquierda entendió perfectamente que tenía que meterse. Bueno, obviamente el resultado iba a ser este. Vuelvo a insistir, lo esperanzador es que algo parece estar cambiando, ¿no? Para mí todavía son estertores, falta formación, falta mucha formación política, hay mucho de improvisación, etcétera, etcétera, pero algo está pasando, sin duda. Bueno, yo sobre esto, y tratando de no repetir conceptos que ha dicho Mauricio, que estoy de acuerdo en su gran mayoría, yo tengo para decir que, por ejemplo, nuestros próceres del siglo XIX, como por ejemplo Mitre o Sarmiento o Mariano Moreno, digamos, ellos sí entendían, digamos, de alguna manera más primitiva el concepto de propagación de ideas, de la propaganda política, porque fíjate que ellos ejercieron el periodismo y fundaban diarios, y si uno lee las biografías, las historias y digamos, lee libros sobre la temática, eran como periodistas muy militantes, ¿no? Eran lo que se conoce con lo que después al kirchnerismo se le achacaba de periodismo militante. Bueno, nuestros próceres del siglo XIX liberales eran muy de periodismo militante, digamos, obviamente con las mutaciones del caso, pero ellos entendían que había que propagar masivamente ideas y en esto jugaba un papel fundamental la imprenta. Y me vuelvo a lo que dije antes en la charla, que la propaganda arranca en la época de las luchas entre católicos y protestantes, ¿no? La época de la Reforma, donde ahí también simultáneamente se descubrió la máquina de la imprenta, la máquina de Gutenberg. Entonces, digamos, los próceres nuestros del siglo XIX eso lo entendían. Quizás después se fue olvidando. Y sobre todo porque la política en ese entonces era un juego puramente de élite y de círculos de caballeros y era una política ejercida por muy poca gente y también con muy poca participación del público masivo. El público masivo, primero que el voto era bastante restringido, digamos, había votos calificados o votos pseudo calificados, o había, digamos, no estaba tan desarrollado el concepto de voto universal, y entonces la política siempre era una cosa muy de círculos de élite. ¿Y qué pasa con el siglo XX? Con el siglo XX llega la democracia de masas y el liberalismo no se adapta. Aparece en el socialismo, aparece en el fascismo, ideologías que pretenden
representar a las masas y a la vez organizan a las masas, instrumentan a las masas y desarrollan formas de cómo comunicarse con las masas para llevarse puestos a los círculos de élite que eran conservadores, liberales, aristocráticos. Entonces, es en esa época en que se produce un gran déficit, digamos, de lo que es la adaptación del liberalismo o de la derecha, como lo quieran llamar, a la democracia de masas, y quizás recién ahora, o hace muy poco, nos estamos empezando a adaptar a esa realidad. Por lo menos en nuestro contexto. Yo creo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, desde que es un país que, digamos, durante todo el siglo XX fue, los dos partidos mayoritarios eran liberales los dos, por más con diferencias de matiz entre uno y el otro, entendían perfectamente que la democracia era una cuestión de masas y que había que usar los instrumentos de la propaganda política para hacer las campañas. Y son muy similares los métodos que usaban para la Primera y la Segunda Guerra que los que usaban en las campañas políticas. Bueno, eso acá, por ahí tuvimos ese déficit. Entonces, cuando vos vas a la realidad de cómo se conduce una campaña política contemporánea, te das cuenta que en realidad, digamos, está llevada adelante por un grupo chico, centralizado y organizado, que es básicamente casi como una pyme de comunicación y que durante el lapso de la campaña tiene que estar constantemente comunicando las ideas que lo favorecen y tratando de anular las ideas que lo desfavorecen. Pero, sin embargo, más modernamente, y esto ya también estaba digamos, en la época de entreguerras, se hablaba del concepto de que toda persona puede ser un propagandista, toda persona puede hacer publicidad política, y de hecho es la actividad, digamos, la actividad política más útil que pueden hacer. Digamos, si ustedes se juntan a hablar en una unidad básica o no sé, o una reunión de lo que sea, y lo filman y lo suben a las redes, por más que sea un videíto barato, y en eso también la revolución de los celulares ha permitido a todo el mundo ser propagandista, ahí ya están haciendo propaganda política porque están mostrando movimiento, están mostrando energía en movimiento, están mostrando gente que se junta, están mostrando, ¿no?, como lo que sería movilización de los ejércitos. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que tiene que ser propagandista de sus propias ideas y que eche mano a lo que pueda y lo que tenga. Obviamente acá como en el fútbol, todo el mundo puede jugar al fútbol, pero después hay unos que juegan a nivel profesional y hay algunos que juegan a nivel Messi. Bueno, eso no quita que la propaganda es un deporte que todos podemos practicar. Algunos lo van a hacer de manera más profesional y de manera más consciente y con mayor nivel, pero todo el mundo puede hacer propaganda política armando imágenes. O sea, en la era de la imagen, digamos, todo lo que es imagen, tanto sea imagen fija como un meme de internet o video, que hoy en día cualquiera puede filmar algo, digamos, eso es, digamos, el mayor rendimiento por minutos de actividad política que puedes tener es hacer propaganda política a favor de tus ideas o tus candidatos o lo que vos preferís, ¿no? Sí, tal cual. Las nuevas tecnologías nos han posibilitado un montón de cosas. Julio. Bien, Facu. Bueno, ¿qué más se puede decir? Santiago se explayó tremendamente sobre todo el tema este, más el aporte de Mauricio. Creo, se me viene a la cabeza, bueno, la generación del 37, en relación a lo que decía Santiago, y bueno, más recientemente, lo que puedo decir respecto de tu pregunta es que evidentemente hay sectores políticos que sí supieron aprovechar bien lo que es la propaganda política, llámese el caso del kirchnerismo y su relato, que instauraron eh, a la vista de todos, digamos, no solamente prácticas nocivas, sino también nos hicieron creer algo que todos sabemos que no es de esa manera, o sea, todos los que leemos un poco, tenemos algo de conocimiento de la historia argentina, de la historia del mundo, pero ellos por lo visto supieron hacer muy bien su trabajo porque por algo las masas creen ese relato y por algo a nosotros que recién estamos comenzando nos cuesta llegar, digamos, a ese público. Entonces tenemos que ver de aprovechar, digamos, los pocos recursos de que disponemos y tratar de hacer lo mismo, como decía Santiago, tal vez con un celular, un video, con lo que tengamos a mano.
pero es la única manera que nos queda de también nosotros llegar al común de la gente, digamos, ¿no? Que es lo que los otros sectores muy bien estuvieron haciendo durante estas últimas décadas y bueno, las consecuencias están a la vista. Ahí te pido poder completar algo de lo que estaba diciendo Julio, Facu. Dale. Hay un principio de la propaganda muy sencillo que no hay que olvidarse nunca, sobre todo en tiempos de campaña, ¿no? Porque la comunicación tiene tiempos, es decir, segmentemos, digamos, el espacio en tres tipos de distancias, una corta, una mediana, una larga, ¿no? En el corto plazo, sobre todo cuando uno está en una campaña, no hay tiempo de poder instalar temas que la gente no crea. Eso parece una especie de inhabilitación a priori con respecto sobre todo a poder llevar adelante ideas que la gente no tiene o no conoce o no le son propias del sentido común. Lo que quiero decir con esto es que para poder llevar adelante temas que son tal vez divergentes de lo que la gente cree, tenés que apoyarte en cosas que la gente ya cree. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en parte de lo que decía Julio con respecto al kirchnerismo, yo creo que el kirchnerismo, lejos de lo que se cree, no ha sido tan bueno comunicando. Sin embargo, sí ha No ha sido tenido nada inteligente. del otro lado. No, pero no solamente eso. Ellos han aprovechado un sentido común instalado que en nuestra región en general y en Argentina en particular, comenzó a instalarse a partir de los años 60. Entonces, para el momento en donde llega a la presidencia Néstor Kirchner en el año 2003, y de hecho esto no es simplemente teoría praxeológica, de esto hay evidencia empírica, digamos, está en más de un libro. Se acercan personajes como Berbisky y le ofrecen a Néstor Kirchner un manto ideológico para poder recubrir sus acciones políticas que ya estaba instalado en la sociedad argentina. Por eso que yo escribí esa notita que en su momento dio un poco de vuelta y que me putearon bastante, diciendo de que el kirchnerismo no era otra cosa que la continuación del alfonsinismo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando uno trae doctrinas, ideas, ideologías o políticas públicas en lo concreto que a priori no son conocidas o etcétera, tiene que tener muy en cuenta la manera en la que hacer lingüísticamente y propagandísticamente algo muy similar al aikido, ¿viste? Esta fuerza, este arte marcial en el cual uno usa la fuerza del enemigo en contra del enemigo. Y entender cuáles son aquellas cosas que las personas a priori ya creen, y lejos de intentar hacer que crean algo diferente, utilizar eso que creen a favor. Hace un tiempo, y te cierro la idea un poco con esto, ¿no? Hace un tiempo yo había visto unos chicos, y tomo esto que decía Santiago, que para mí es muy, muy bueno, de poder invitar a que de una manera espontánea y libre la militancia pueda hacer sus propias producciones. Unos chicos que habían agarrado un lugar del conurbano bonaerense y en vez de ponerse a discutir si el hospital tenía que ser público o no público y si los extranjeros esto o el otro, los chicos lo que habían hecho es agarrar, obviamente eran liberales, ¿no? Habían agarrado la consigna del Estado presente y con una camarita habían mostrado cómo era el Estado presente adentro del hospital. Parece una idea sencilla. Obviamente el hospital estaba destruido, no tenía insumos, la gente estaba tirada en los pasillos, etcétera, etcétera. Vos fíjate que ahí hay una intuición, estos chicos no estudian propaganda, ¿no? No estudian propaganda, pero había una intuición muy práctica, que era agarrar la expresión Estado presente, para la cual el argentino medio no tiene ningún tipo de defensa, porque le han enseñado que eso es lo que está bien, y mostrarle que el Estado presente es eso que ellos mostraban en imagen. Vos fíjate la diferencia que hay entre pararse adelante de un sujeto que ya creó algo y decirle no creas en el estado presente, a decirle este es el estado presente. Parece una tontería, pero justamente esa es una de las reglas principales de la propaganda que se extraen de hecho de Goebbels y las sistematiza Domenech, Jean-Marie Domenech. Eso te iba a decir, ahí sale en el librito ese que estaba leyendo, sale eso que estás comentando. Claro, que es la regla de transfusión, es decir, vos agarrás las ideas que ya están en la sociedad y las subvertís.
Porque vos no podés ponerte a enfrentar todas las cosas que las personas creen en un país de la noche a la mañana para que te acompañen en una propuesta. Que ese es otro error sistemático que hemos cometido desde este sector, ¿no? No entender que del otro lado hay 60 años de sustrato sembrado, sistemático, pensado, orquestado y con recursos para que la gente crea en una cosa, ¿no? Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Ahora uno puede usar ese sustrato en contra, justamente como en una toma de Aikido. Santiago. Sí, me parece excelente lo que acaba de decir Mauricio, y sí, efectivamente, digamos, la propaganda política más exitosa es la que se sostiene sobre una posición o una verdad que ya tiene el receptor, así que eso es muy importante. Yo acá en una charla, porque vino un investigador de CONICET, me hizo una entrevista, y yo le hice como una pirámide, ¿no? De lo que es, lo que son las distintas, digamos, los distintos niveles de la lucha por las ideas, de la comunicación de las ideas, de la batalla por las ideas, la batalla cultural, ¿viste cómo decimos? Es una pirámide donde la base de la pirámide son los tratados filosóficos. Acá tenemos, por ejemplo, la acción humana de von Mises, ¿no? Esto claramente no es propaganda política por su nivel de, digamos, complejidad, solidez, pero es un libro filosófico profundo. Sobre los tratados filosóficos, después tenemos un segundo nivel de mayor masividad y menor complejidad, que son los libros de divulgación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el libro de Milley, Libertad, Libertad, Libertad. Está en este nivel que es más masivo y más fácil de entender. Después tenemos el discurso, o sea, estos son dos facetas de la palabra escrita, ¿no? El tratado así profundo y el trabajo de divulgación. Después tenemos el discurso oral, ¿no? Que es, por ejemplo, Milley hablando en la televisión. Esto tiene que ver con la retórica, por eso me gustó cuando mencionaste la retórica, porque la retórica es el antecedente de la propaganda, solo que la retórica por ahí estaba pensada para comunicarse a grupos más reducidos, mientras que la propaganda es masiva. Después tenemos la oratoria específicamente electoral, o sea, un discurso que Milley puede dar en un acto, que es todavía más simplificado que una exposición en la televisión. Y arriba de toda la pirámide tenemos la publicidad electoral, que es el mayor grado de simplificación del mensaje. Ahora, no quiere decir que, o sea, es complejo simplificar, o sea, no es simple simplificar algo, digamos. O sea, requiere mucho trabajo, digamos, a lo complejo simplificarlo no es algo simple, requiere mucho trabajo, pero sobre todo cuando sumamos la imagen audiovisual, de golpe, viste, la riqueza de la imagen y del sonido, yendo a la frase, una imagen comunica más que 1000 palabras, de golpe por ahí se puede llegar a volver muy, muy, muy complejo. O sea, algo que en apariencia es simple puede ser muy complejo y estar comunicando en pocos segundos una gigantesca cantidad de información que no solamente se comunica con la palabra hablada, sino con la imagen, con lo que vemos. Entonces, nada, me parecía bien como tener presente esta pirámide, ¿no? De las distintas maneras en que uno comunica o pelea por las ideas. Y en la base de la pirámide, o sea, el tratado filosófico es algo cada vez más racional y más lógico y más sólido, y a medida que vos subís, se va intensificando, ¿viste? Lo emocional, lo lírico, lo poético. Entonces, bueno, para entender cómo funcionan, ¿no? Estas cosas y cómo tenemos que usar todas las herramientas, digamos, todos los niveles, tenemos que tratar de ganar en todos los niveles, pero ser consciente en qué nivel está actuando cada uno, ¿no? Cuando hace su trabajo. Así que, entonces, bueno, por ejemplo, Milley es el maestro de lo que es los libros de divulgación, el discurso oral y el discurso electoral, es el maestro. No ha escrito ningún tratado filosófico de nivel estilo von Mises. Y bueno, y la parte de la propaganda es la que me encargo yo, digamos. Soy su mano derecha en eso. Pero eso para que sepamos los distintos niveles, digamos, que tiene la comunicación de las ideas. Y cómo cada uno tiene su realidad y particularidad específica, ¿no? Sí, tal cual, totalmente. Julio. Se me había cortado un ratito, así que me perdí un poco de lo que hablaron, pero bueno, siguiendo lo que dice Santiago, siempre está la frase esa, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras.
Por otro lado, yo creo que lo que debemos hacer es enfocarnos en tratar de atender, digamos, o sea, buscar cuáles son las necesidades que presenta la sociedad, o sea, qué sé yo, promover su participación o ver de mantenerlos siempre informados, ver qué tipo de estrategias podemos usar como para llegar, digamos, con lo que sería la propaganda política o el marketing político. Hasta se podemos, no sé, en principio tal vez sería importante analizar el mercado electoral. Yo sé que por ahí no tenemos recursos, no tenemos, digamos, no podemos acceder a encuestas, focus group, ese tipo de cosas, pero las redes son un buen aliado en esto, les digo, ¿no? Eh, Otra cosa importante podría ser tal vez crear una marca política, ¿por qué no? De hecho, yo creo que ya hay instalada una marca política que si bien es cierto, no está todavía conformada en su totalidad, pero está en proceso, se podría decir. Eh, Después, bueno, el hecho también podemos apelar también a construir distintos tipos de comunidades que seguramente se está haciendo con los grupos de WhatsApp, Facebook, etcétera, cosa de llegarle a toda esta masa, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que sería la creación de contenido, que es fundamental la creación de contenido. Me acuerdo en este momento, por ejemplo, de los videitos de Echevarne, que cuando nosotros recién comenzamos siempre los subíamos a nuestras redes, y era una muy buena manera de llegar al común de la gente, llegarle con un mensaje de cómo funciona la economía, de qué es la inflación, de por qué está en la situación en la que está, etcétera. Eso es lo que se me ocurre escuchándolos, digamos. Y después, si puedo agregar algo que no se dijo, que me parece muy interesante, digamos que la propaganda como actividad, digamos como praxis, tiene como dos grandes componentes. Un componente es la creación de la pieza, ¿no? Yo creo un póster, creo un video, creo un spot. Y otro gran componente de esta actividad es el dispositivo de difusión. Yo puedo crear, digamos, yo creo una pieza por un lado y después es qué herramienta tengo para difundirla. Puede ser desde una cuenta de Twitter con 500 seguidores a de golpe un imperio de multimedios que llega a todo el mundo. Y estas dos facetas de la propaganda son quizá tan específicas que a veces, por un tema de especialización, se divide lo que es la creación de la pieza de lo que es el dispositivo de difusión. Entonces, son las dos cosas muy importantes. Entonces, por ejemplo, yo hago un spot, ¿no? Puede estar bueno, puede estar malo, y después yo tengo a mi disposición, o tengo quizá, no sé, la cuenta de Javier Milei con 1.200.000 seguidores, o tengo a mi disposición C5N para difundir una pieza de propaganda. O sea, el canal entero. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, nada, es muy importante que no solamente hay que crear buenas piezas, sino que hay que también ir creando que nuestro sector ideológico tenga, que nuestro movimiento vaya creando y se vaya incluso apoderando de dispositivos de difusión lo más poderosos posibles para difundir esas piezas. Es interesante eso que estás diciendo, Santiago, porque hay como un chiste que se hace a veces interno entre la juventud, al menos que yo he oído, que dicen que las redes son nuestras, lo cual, si lo ves, tiene mucho sentido. Siempre vemos en todas las publicaciones, por ejemplo, los Twitter de, no sé, el Ministerio de algo, pone una burrada y salen todos y lo matan en los comentarios. Entonces eso está muy bueno y dice algo. También, retomando desde ahí, te voy a traer a colación un elemento de la contrapropaganda, ¿no? La propaganda funciona bastante bien cuando los lazos sociales están derruidos. Parece contraintuitivo, pero es un poco así. Sobre todo la propaganda de masas, que nace a través de los medios de comunicación de masas, inicialmente la radio, obviamente la televisión, luego las redes sociales, etcétera, etcétera. Cuanto más endebles son los lazos sociales, cuanto más endeble es la sociedad civil, más proclive es el sujeto medio a encontrarse mediatizado, dicen los expertos, a encontrarse aislado con respecto a la sociedad civil, y más permeable es de poder eh, ser de alguna manera influido por la propaganda. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hay que tener cuidado también con lo siguiente.
El liberalismo no solo abandonó el liberalismo, la derecha, el conservadurismo, etcétera. Vuelvo a insistir en englobar todo a efectos prácticos dentro de la derecha. La derecha no solo ha abandonado la política y la propaganda, sino que ha abandonado en gran medida la sociedad civil. Si bien nosotros podemos creer que dominamos las redes, parece ser así por lo menos, hay que tener mucho cuidado porque los algoritmos hoy en día en todas las redes sociales producen un efecto de sesgo que tiene efectos a su vez cognitivos peligrosísimos, el refuerzo del sesgo interno sobre todo, porque vemos lo que nos gusta ver. Pero aparte de eso, nosotros creemos que dominamos las redes, pero claramente no dominamos la calle, claramente no dominamos la sociedad civil, claramente no dominamos las instituciones intermedias. Dicho esto, también es cierto que en Argentina todas las instituciones intermedias han perdido poder con respecto al poder del Estado. Cuando hablo de instituciones intermedias, para quien no es del palo, simplemente estoy diciendo la iglesia, los clubes, los lugares de reunión, las tertulias propias que se producían en los bares de discusión, etcétera, etcétera. Todo eso en el mundo en general, no solo en Argentina, en el mundo en general ha perdido peso con respecto a la mediatización de la vida. Pero ¿por qué lo traigo a colación, Facu? Porque algo que se debería, a mi entender, fomentar lentamente para poder contrarrestar los años de difusión de ideas de miseria, de pobreza, ideas perversas como las que reinan hoy en Argentina, es que los jóvenes, sobre todo los jóvenes que son los más activos, empiecen a permear esos enclaves de militancia, que son esas instituciones intermedias, aun cuando hayan perdido cierto peso. ¿Qué quiero decir? Las universidades es un lugar obvio, el colegio secundario es otro lugar obvio, pero un partido de fútbol un viernes a la tarde también es un lugar interesante. Una reunión familiar también es un lugar interesante. Alguno me va a decir, bueno, pero no vas a llevar la política al entorno familiar. Bueno, miren, la mala noticia es que eso es justamente lo que ha hecho la izquierda sistemáticamente y ha usado la espiral del silencio a su favor. El típico militante kirchnerista que se te sienta en la cena de Navidad a hablarte bien de Cristina Kirchner y nadie le dice nada para no romper la cena. Bueno, eso es un problema. Y hasta que nosotros no nos demos cuenta de que hay que bancarse, romper la cena y darle, y romper el partido de fútbol y darle, y etcétera, vamos a tener la calle en contra. Obviamente eso es eh, un poco tortuoso, obviamente también es cansador, obviamente tiene efectos inmediatos, pero hay que comprender de que el que milita, un poco lo que decía Santiago hace un rato, lo hace en distintos niveles, pero el que está realmente comprometido lo que debe hacer es hacerlo 24 horas, 7 días a la semana, de manera efectiva, ¿no? Hay distintas maneras de no resultar agresivo. Pero quería traerte a colación eso, ¿no? Una herramienta de la contrapropaganda es hacer fuerte a la sociedad civil. Y al mismo tiempo, una herramienta de la propaganda es penetrar esa sociedad civil. A mí me preocupa un poco que a veces el liberalismo, obviamente esto no ha sucedido con Javier Milei, que ha llevado el liberalismo a la calle, sin lugar a duda, pero a veces el liberalismo cree que todo ocurre en redes sociales. Y eso es un problema, ¿no? Sí, tal cual, Mauricio, es así. Por ejemplo, hace un tiempito atrás, los chicos, creo que en una estación de trenes, de cierto nefasto, que habían empapelado la estación y le habían puesto su nombre, salieron un montón de chicos espontáneamente y dijeron, este tipo fue nefasto. Perdón, no me acuerdo el nombre, pero eso ya es, por ejemplo, empezar a tomar la calle, igual que en las universidades o en las escuelas. Yo aplaudo y es algo de lo que me da esperanza aún, que hayan chicos jóvenes que se le planten a los maestros, adoctrinadores, estos son mercenarios, junto como a sus propios compañeros, con todo el golpe y la carga social que tiene, sobre todo de grupo, y más en esas edades. Sí, a mí lo que me preocupa ahí, perdón, no quiero monopolizar, lo digo muy cortito y cedo la palabra, es justamente que la manera de hacer eso, teórica, en un comienzo, implica estar muy lado a lado, ¿no? Protegerse mucho. Y hay una tontería que está implantada en la derecha que es matarse entre afines, ¿no? Es una cosa que ha ido increciendo. Perdón, pero es un garrafal. Ahí se escucha mucho ruido, perdón. No llegué a escuchar. Adelante. Y Sí, No,
decía simplemente eso, de que hay una serie de... Obviamente la puja por el poder produce interna, gente, eso es natural. Yo me he criado en política toda la vida, no me cambia el estado de ánimo ni el estómago ver que alguien puja poder con otro y se dan chicanas y etcétera, etcétera. Ahora, eso no puede ser 24 horas al día, 7 días a la semana y en todos los ámbitos, porque del otro lado tenemos un monstruo colosal, unido. Yo esto lo he visto en el sistema educativo y voy a traer a colación un ejemplo práctico. Yo he trabajado en el Ministerio de Educación en algún momento de mi vida. A las 7 de la mañana llegaba una notificación al ministerio, vos te ponías a recorrer escuelas, todas las escuelas que recorrían tenían la misma cartelería. El nivel de organización que tiene el militante orgánico de izquierda es tremendo, tremendo. Hola, hola, hola. Hola. Se le cayó a Mauricio, me parece. Sí. Mientras tanto, hola. Hola, Facu, se te escucha muy mal, tenés mucha interferencia. Mauricio se Ahí. acaba de literalmente caer. No, se te escucha mal, Facu. Bueno, Mauro, te damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, un gusto. Un gusto. Veo que sos estudiante de Ciencias Políticas, con lo cual vas a tener mucho para aportar sobre el tema. Ah, sí, sí, sí. Sí, estaba escuchando entretenido, estaba viendo, estaban diciendo bastantes cosas y a eso que está diciendo Mauricio recién, lo último, que es verdad que se ve mucho, mucha pica entre, digamos, los principales representantes, ¿no? De lo que podemos ir ya a la derecha y en el liberalismo bastante, ¿no? Hay algo que en política siempre se dice, en realidad el principal enemigo es el enemigo de adentro, ¿no? Que se puede entender porque es así, pero como nosotros todavía estamos siendo como partido chico, es como que no tiene sentido todavía que nos caemos tanto a palo como sucede. Y hay que tratar de tener algún tipo de unidad, y por lo menos desde las bases, ¿viste? Bueno, le dejamos a los representantes que se peleen entre ellos por los votos, por el poder, etcétera, pero de las bases hay que hacer un esfuerzo tremendo por lo menos no castigarnos todo el tiempo entre nosotros. A veces, un ejemplo de esto es, muchas veces sí se vieron que Cristina, por ejemplo, en el 2017, perdió con Esteban Bullrich. Y muchos en algún momento dijeron, Cristina está muerta, Cristina esto, Cristina aquello. Y fue en el 2019 era como que no pasó. Lo que no se estaba viendo ahí es que, bien si bien perdió con un PLL, ¿no? Cristina le ganó a todo el peronismo. Es decir, era la principal figura de oposición. ¿A qué vamos? Le importaba ganar al que estaba adentro. Por ahí yo veo que en el liberalismo, en la derecha en general, se da mucha esta pelea todo el tiempo, ¿no? Porque todos quieren que el suyo, su favorito, sea el representante. Bueno, tenemos que tratar de que no nos choque tanto, sino que estar más unidos, menos peleando entre nosotros, ver que todavía el monstruo que tenemos al frente es mucho más grande. Está el kirchnerismo, que está todavía en el gobierno, la mayor parte del PRO, de Cambiemos, mejor dicho, bueno, etcétera. Bueno, puedo desarrollar un par más de conceptos que quería compartir. Dale. Bueno, primero, con lo que dijo Mauricio antes, digamos, rescato la definición que di de propaganda política, que es la forma organizada y estratégica de la comunicación masiva de mensajes políticos, ¿no? Entonces, organización y estrategia serían dos conceptos, digamos, fundamentales, sin los cuales no puede haber una buena propaganda. Pero yo quería comentar también, digamos, que estuvimos hablando siempre de que la propaganda, digamos, es una actividad de comunicación masiva, pero también hay, o sea, hoy en día hay herramientas de targeteo que son muy importantes, que es cuando vos querés que un mensaje le llegue, digamos, a un grupo específico dentro de la población. Entonces, por ejemplo, uno puede hoy en día, con la tecnología que hay en Internet,
Decir, yo quiero que por ejemplo, esta publicidad le llegue solamente a mujeres, y es probable que los dispositivos que tengas te permitan lograr eso. Por identificación, digamos, de patrones, de conducta. Bueno, no por nada las publicidades que nos aparecen, viste, en pop-up, son distintas según quiénes somos y nuestros intereses, ¿no? Entonces está el tema del targeteo, que igual eso es por ahí muy actual, pero antes vos tenés por ahí la propaganda que va dirigida al enemigo, propaganda que va dirigida quizá a los neutrales y propaganda que va dirigida a los propios. Esto es muy importante porque muchísimo de la propaganda, y a veces casi la gran mayoría de la propaganda, va dirigida a los propios. Por ejemplo, vos tenés el famoso cartel de que está Uncle Sam apuntándote y decía "We need you" para la guerra. Te necesitamos para la guerra, digamos. Eso es un cartel de Wicca, ¿no? Lo que estoy hablando. Sí, Sí, lo de los Yankees. Bueno, en el caso de la campaña de Milei del año pasado, gran parte de mi trabajo que hice fue dirigido a los propios. A decir, liberales, esta vez va en serio. Esta vez tenemos una buena campaña. Esta vez vamos a jugar y vamos a ganar. Esta vez tenemos que estar todos juntos, yendo a las caminatas, yendo a los actos, yendo a todos lados. Miren qué buen candidato tenemos, miren qué buena campaña tenemos. La primera campaña profesional del liberalismo en décadas. Entonces, mucho de la propaganda estaba diseñada para motivar a los propios a salir a militar, a salir a hacer campaña, a motivarse, a entusiasmarse y a poder, digamos, generar ese boca a boca que nos iba a hacer crecer en votos. Entonces, muchas veces también la propaganda va dirigida a los que son tus amigos, digamos. Después, muchas veces, cuando la campaña es dirigida al enemigo, generalmente son campañas donde vos buscás desanimar, digamos, al lado contrario. Por ejemplo, agarrás y decís, no sé, Macri te cagó, date cuenta, no sé, cosas así. Y como empezar, o sea, son como mensajes que vos querés que lleguen al otro lado y que produzcan desmovilización, desánimo, porque son gente que por ahí que nunca te van a dar el voto. Entonces, por ejemplo, vos decís, el kirchnerismo, este gobierno es el peor gobierno de la historia y los kirchneristas están haciendo todo mal, que Alberto es un desastre. Vos a veces querés que ese mensaje le llegue al centro del kirchnerismo para que ese grupo de personas se desmotive, les dé vergüenza ser kirchneristas, se desmovilicen y hagan una campaña más pobre y por lo tanto puedan conquistar a menos indecisos. Entonces, eso también es un trabajo de la propaganda. Y bueno, y la propaganda que es persuasiva, digamos, a los neutrales, vamos a decirle, a gente que no sabe si va a votar por vos o no, o que no, o son gente despolitizada. La idea es que la propaganda sea más una puerta de entrada, que la persona se quiera informar más, que quiera interiorizarse más, porque vos no lo vas a poder persuadir de algo en lo que no crees. Si vos le decís, el futuro es liberal, tipo, ¿qué es eso? Entonces vos tenés que darle un mensaje que quiera saber más sobre vos, quiera saber más sobre tu grupo para que finalmente se incline por vos. O si no, tenés que hablarle un lenguaje que a él le interese. Entonces, más que hablarle, por ejemplo, más que hablar de la ideología liberal, por ahí le podés decir que la casta nos está cagando a todos. Y eso lo puede entender cualquier persona de cualquier ideología. Incluso una persona de izquierda puede entender eso y puede coincidir con vos. Entonces, por eso se daba el fenómeno de que por ahí había grupos de votantes que por ahí tradicionalmente no eran asociados al liberalismo y sin embargo votaron por el liberalismo porque se comunicó en un lenguaje más propio de ellos una idea liberal, pero comunicada de otra manera, más en el lenguaje de ellos. Así que, nada, eso para saber, viste, cuando uno hace una pieza, tiene que estar sabiendo a quién va dirigida. Va dirigida a los enemigos, va dirigida a los propios, va dirigida a persuadir a gente que todavía no sabe. Entonces vos tenés que ir haciendo digamos, tenés que ir calibrando cada pieza y la proporción de cuántos hacemos para uno o para otro, lo tenés que ir llevando, ¿no? Excelente. ¿Quién mejor alguien que está metido ahí haciendo ese trabajo para explicarlo? Julio, ¿ibas a decir algo? Solamente iba a acotar en relación a lo que dijo Santiago, que bueno, estamos hablando entonces de saber bajar el mensaje a las masas, digamos, básicamente eso sería la conclusión o al público objetivo, dependiendo a quién esté dirigido el mensaje, como recién planteaba Santiago.
Tal vez, bueno, sería una especie de planificación, ¿no? De los mensajes, o sea, el hecho de ver, de controlar, digamos, hasta el último detalle, cuál es el mensaje que se quiere dar, o sea, cómo se transmite, qué se pretende, digamos. Eh, Creía que eso, escuchando lo que decía recién Santiago, creía que eso es lo que debemos aprender a hacer en nuestro espacio, ¿no? Si quieren les puedo plantear como un caso de estudio de lo que se dio en la campaña de Miguel, un caso muy concreto que fue muy interesante para mí. Si quieren como que se los comunico, tipo una problemática concreta que se debatió internamente y cómo se resolvió. A ver, si es interesante. Por ejemplo, el año pasado en las encuestas, digamos, ¿viste las encuestas donde ponen, viste, la palabra que más caracteriza a una persona? Como las que más Esa está muy caracterizan buena. a una persona. Sí, viste que está esa como lluvia de palabras, no sé, y a Cristina le Ah, sale sí, chorra sí, como sí, la más sí. grande. Van apareciendo en distintos tamaños. Sí, sí. Claro. Bueno, entonces a Javier Milei le daba la palabra loco, ahí fuerte, ¿no? Esto lo vio todo el mundo, no estoy diciendo nada que la gente que no esté muy metida no lo sepa. Entonces se dio un debate, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y entonces había uno que proponía, hagamos un spot que diga, donde Javier Milei diga, no, yo no estoy loco, el que está loco es el país, la locura es el país, la locura es lo que hacen los políticos, yo no estoy loco. Y yo estaba totalmente en desacuerdo con esa aproximación al problema. Digamos, yo decía, no, el, la persona que dice yo no estoy loco es la primera que has caracterizado como loco. O sea, quién, quién dice, digamos, no estoy loco, no estoy loco? Lo dice el loco. O también iba a pasar algo muy parecido a la publicidad de la Rúa que dice, dicen que soy aburrido, y al final que le quedó el mote de aburrido. Entonces, yo lo que propuse era abordar este problema mediante lo que en cine se conoce como el subtexto, que el subtexto es lo que dice la imagen sin expresarlo expresamente en palabras. Entonces, yo lo que hice fue mostrarlo a Javier Milei hablando con un verdulero, hablando con la gente, recorriendo la calle, todo rodeado de gente normal, todo, digamos. Entonces vos lo ves y decís, esto no es un loco, esto es una persona normal, que habla con gente normal, que puede dialogar con todo el mundo, que lo que propone es razonable, que lo que propone es el ABC de todos los países que funcionan del mundo. Entonces, sin decir, digamos, sin decir no estoy loco, nuestra publicidad, nuestra propaganda fue a buscar desmitificar ese concepto y que la gente lo vea como una persona que no era como lo estaban caracterizando o no era en el concepto que ellos tenían. Bueno, y así fue como pudimos cambiar mucho la percepción que la gente tenía de Javier con respecto a ese tema. Así que estos son, digamos, casos de estudio donde vos tenés que revertir la propaganda, o hacer una contrapropaganda del ataque ajeno. Ellos te quieren adosar un adjetivo, el de loco, bueno, nosotros tenemos que desarmar eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos verbalmente, expresamente, negándolo de manera verbal? No, hagámoslo a través de la imagen, a través de la narración, a través de la historia, donde mostramos que eso es una mentira o no es falso. Igual se daba la curiosidad de que había gente que le parecía que la locura era buena y otra gente que le parecía que la locura era mala. Como hay gente que decía, necesitamos un loco porque si no es imposible, y me gusta la locura de Milei, y otros que lo veían como una manera negativa. Pero igualmente trabajamos más sobre lo que era, obviamente, la faceta negativa, buscando desmitificar, digamos, ese concepto y que la gente lo vea que no, que dejó de estar loco una persona que caminaba entre la gente, era lo más normal del mundo y hablaba con toda gente normal de igual a igual. Entonces, eso fue un trabajo que se hizo durante la campaña. Interesante, gracias por el aporte. Y hablando, Mauricio. no, y retomando una cosa que dijo Mauricio del jiu-jitsu político, ellos también nos anotaban, una era loco, otra era es peligroso. Milei es peligroso. Y en ese caso hicimos jiu-jitsu político. Nos apropiamos de ser peligrosos y dijimos, sí, somos peligrosos. Somos peligrosos para ellos, para la casta política. Entonces nos apropiamos de esa caracterización y, y bueno, y ser peligroso es canchero, ¿viste? Está bueno. O sea, ser peligroso es canchero, entonces dijimos, no, esto sí, apropiémonoslo y lo usamos a nuestro favor. Y así fue. Este debate se dio muy concretamente cuando se hizo el spot
de pedido de voto antes de las PASO. Había un guión que decía, la locura es el país, el loco no es Milei. Yo dije, no, este guión va a fracasar, no estoy de acuerdo con este guión. Entonces yo dije, no, salgamos del eje locura y pongámonos en el eje peligrosidad. Y abracemos la peligrosidad, de que sí somos peligrosos. Entonces, bueno, eso fue una discusión muy concreta que se dio dentro de la campaña y cómo se resuelve a través de la propaganda política, de los spots, la publicidad, lo que sea. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, te cedo la palabra, que sé que te tenés que ir. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Celebro que se estén tocando estos temas. Obviamente no se van a votar en una sola charla. Me pedías un mensaje de cierre. Simplemente tener en cuenta que a veces es muy difícil, incluso para los que vivimos de esto, vos lo sabés, probablemente los que nos estén escuchando no todos lo sepan, yo tengo una consultora que se dedica puntualmente a hacer propaganda, no publicidad, propaganda política, que se llama Mentor Público. Nosotros trabajamos solamente con candidatos, ideas y asociaciones, fundaciones y etcétera, que son de derecha, no solo argentinas. Eh, E incluso para nosotros muchas veces es difícil poder demostrar lo que se llama RTO, es decir, el retorno de la inversión en propaganda, en publicidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Hay que tener en cuenta de que el camino para que en Argentina florezcan ideas como las que nosotros defendemos va a ser largo. Y me gusta decir esto no por una cuestión de desanimar, sino de simplemente entender que estamos viviendo un contexto muy especial en Argentina, en el cual es muy difícil saber si estamos comunicando bien o es tanto el hartazgo que hay con respecto al establishment y a la casta, como se ha puesto de moda decirle, que nos empieza a ir bien por eso. Es muy difícil poder discernir eso, es muy difícil en tiempos normales. Es difícil, de hecho, voy a ir al campo del marketing y de la publicidad. Este es un problema que no tenemos solamente desde el punto de vista de la propaganda. Grandes empresas de marketing tienen problemas para después demostrarle al cliente que el aumento en las ventas no tuvo que ver con la calidad del producto y sí con la publicidad que hicieron. Y hay todo un mecanismo, hay una serie de mecanismos armados para poder demostrar eso que no siempre son efectivos. Mucho más lo es en la propaganda. Ganó Bolsonaro porque, me voy a ir afuera de Argentina para que sea más sencillo explicar esto, ganó Bolsonaro porque hizo una excelente campaña y comunica, bla, 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 o porque la gente estaba cansada de la corrupción del PT después del Lava Jato. Es muy difícil saber eso. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque mi invitación a los jóvenes, vos que me pedías un mensaje final sobre todo orientado a los jóvenes, mi sugerencia humilde a los jóvenes es: cuidado con pensar que todo lo que estemos haciendo tiene que converger en un 2023 efectivo, eficiente, en el cual saquemos X cantidad de puntos, sea el candidato que sea, porque si no se saca eso, quiere decir que todo lo que hicimos no sirve. Bueno, no funciona así. Cuidado con eso. Y lo digo porque, digamos, yo tengo 42 años, no es que soy un viejo choto, hablando en criollo, pero he tenido más de la mitad de mi vida en política y me he llevado mis decepciones y muchas veces cuando hay mucha libido puesta, este es un concepto psicológico, cuando hay mucha libido puesta en algo y eso no sale como nosotros queremos, después esa libido desaparece. Entonces, entender de que el éxito y el fracaso en esto es muy difícil de medir en corto plazo, de que no es lo mismo, segunda sugerencia, no es lo mismo hacer propaganda de las ideas liberales o de las ideas conservadoras, o llámenlo como quieran, no es lo mismo hacer propaganda de eso que impulsar un candidato a ganar las elecciones. Y es más, no solo no es lo mismo, sino que hasta en determinado momento confundir una cosa con la otra lo puede hacer contraproducente. Cuando nos ponemos muy técnicos, cuando queremos llevar el debate filosófico a la política, pasan cosas no deseadas. Y me parece que las últimas semanas, para los dos contendientes principales del liberalismo, es una buena demostración de lo que no hay que hacer, ¿no? Que los jóvenes entiendan eso, que ganar una elección a veces no quiere decir que uno pueda llevar adelante las ideas más puras que uno concibe. Y tercer punto, que es
va a la par de lo que decía recién. Mi sugerencia es sobre todo a los más jóvenes, los que se han formado políticamente, tal vez con una influencia que conozcan o no, tiene mucho que ver con Ayn Rand, con Rothbard, no porque vayan y lean Ayn Rand y Rothbard, sino porque los principales, o algunos de los principales popes que andan dando vueltas están formados en esas ideas. Cuidado con las ideas antipolíticas, ¿no? Porque aún cuando estamos haciendo política, insisto con esto, lo hacemos desde una posición negativa de la política. Posición que está justificada, porque la verdad que todo lo que vemos es una mierda y se nota, y lo digo en criollo porque es como corresponde, pero tienen que hacerse una pregunta, y con esto me gustaría cerrar, Facu, tienen que hacerse una pregunta interna, ¿no? Que la izquierda en su momento se la hizo. Si somos antipolítica, ¿cómo cambiamos el mundo? ¿Con las armas? ¿Están dispuestos a agarrar las armas? ¿Están dispuestos a pagar los costos de eso? Bueno, si la respuesta es no, es casi un silogismo, lógico, ¿no? Si la respuesta es no y al mismo tiempo quieren cambiar el mundo, les queda la política. Entonces hay que dejarse romper un poco las pelotas con los apriorismos contrarios a la política. Dicho eso, mi sugerencia es fórmense en política, fórmense en propaganda, fórmense en discurso, fórmense en hablar en público, fórmense en cómo hacer un armado político sólido, entender las diferencias entre partidos políticos y movimientos, que no son lo mismo, cada uno tiene cosas buenas y cosas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tratemos, sobre todo los que son más jóvenes y tienen un horizonte de vida más largo, tratemos de entender esta batalla como una batalla a largo plazo. Y yo creo que en ese sentido, finalmente nos vamos a encontrar exitosos incluso antes de lo que lo pensamos. Pero bueno, esa es un poco la reflexión que les dejo, Facu. Gracias, Mauricio, coincido totalmente. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también a Santiago y a Julio por sus reflexiones. Me voy a quedar pensando un poco en algunas cosas que estuvieron diciendo. Excelente, Muchas gracias, Mauricio. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bien, Julio, ¿querías aportar algo? Bueno, básicamente, luego de haber escuchado todo lo que se estuvo exponiendo, yo creo que es fundamental que entendamos que debemos tener contacto con las personas, o sea, no solamente quedarnos en las redes, ya que la retroalimentación obtenida nos va a permitir desarrollar nuevas ideas para implementar, digamos. Considero que en política se debe saber innovar y también, ya que lo tenemos a Santiago Mauricio que acaba de retirarse, se debe contar con profesionales calificados en cada área. Yo creo que esto es fundamental para armados incipientes como el nuestro, qué sé yo, expertos en comunicación, en redes sociales, en creatividad, en análisis de datos, son las que se me ocurren. Pero yo creo que debemos empezar a enfocarnos en atraer ese tipo de gente también hacia nuestros espacios, porque de esa manera creo que va a ser más sencillo lograr nuestro objetivo, que es la conformación partidaria o qué sé yo, o estable, o hacer que el movimiento cobre fuerza, digamos. Así que eso es lo que yo tendría para aportar en este momento en base a lo que acaban de decir los muchachos. Yo por ahí quería decir algo, también quería hacer 2 puntos. Uno que es muy interesante, que es lo que dijo Mauricio, que ya se retiró, es respecto a lo de esto, si es difícil saber porque nos va bien, porque está todo hecho mierda y la gente está harta, o bueno, es porque se está haciendo buen marketing, ¿no? Eso me interesa porque eso es algo que yo tomé mucho, que por ejemplo hablé, saliendo de lo que es el pasado, que fue la década del 30 para atrás, al liberalismo cada vez que apareció o alguna alternativa a la izquierda, al estatismo que apareció, fíjense que siempre fue en momentos de crisis. Cuando desaparece la crisis como que prácticamente muere. Entonces yo decía, se está viendo como una ideología en algún sentido medio como contestataria, ¿no? O sea, solo sabe contestar, no sabe qué vender cuando hay bonanza en algún sentido. Entonces, un objetivo por ahí que tenemos que tener nosotros también es, cuando pase la crisis, en algún sentido, pase la crisis, la superamos, no sé cómo se saldrá de esto esta vez, pasa, ¿qué vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Porque si nosotros no tenemos nada que ofrecer, al lugar ese lo van a ocupar otros. Y normalmente lo termina ocupando la izquierda, metiendo
discursos de igualdad, de distribucionismo, etcétera. Y un segundo punto tiene que ver con, ojo con confiarse, porque muchas veces en política se cree que poner cuando más no va mejor de hacer, por ejemplo, en una imagen, en encuestas, etcétera, cuando más alto, mejor. Ojo con eso. Y lo mismo en una victoria, en una elección. En una elección pasa lo mismo. Cuando más alto, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la decepción es mucho más fácil. A la gente, cualquier cosa que hagas mal, tu caída va a ser muy fuerte. Y eso siempre se nota. Por eso hasta a veces en elecciones se suele decir, en ciencia política se suele decir, es mejor ganar con lo justo que con un amplio margen, porque cualquier cagada que te mandes y la vas a pagar bastante caro. Gracias por el aporte, Mauro. Manuel, ¿habías pedido contar algo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Quería contar, o mencionar dos cosas. La primera, en cuanto al movimiento liberal y todo el armado político que se está haciendo estos últimos años, me parece que, por lo que veo, se pudo haber, que no me acuerdo quién lo mencionó, se pudo haber sembrado mucho más en trabajar cuadros políticos nuevos, porque cuando se acerca la época de elecciones y más no las de medio término, sino las presidenciales, que son las que más peso tienen, ahí se juegan con los cuadros ya existentes. Y si trabajás solamente con uno o dos cuadros, limitas mucho, agotás y eso puede hacer mal. Y aparte porque es también directamente proporcional. Los cuadros que vos tenés te van a significar una ampliación en lo que son las bases territoriales del armado. Y eso me parece que se puede trabajar muchísimo más. Que sí se trabajó mucho, y lo mencionaba Santiago hoy, en los cuadros ya existentes, que hoy yo el único que interpreto como un cuadro fuerte es Javier Milei, por supuesto, en el que, bueno, sí, se aprovecharon las oportunidades en base a la opinión pública, en base a lo que se creía de ellos, y se aprovecharon bien. Pero que, bueno, me parece que, por lo menos desde el armado político, el déficit más grande es ese. Muy bien, gracias, Manuel. Bueno, para ir terminando esta gran charla que me parece que fue muy fructífera, Santiago, ¿querías decir algo, perdón, antes de seguir? No sé si por ahí alguno tiene preguntas o quizá preguntas de la gente, no sé. Mira, la charla se ha dado y se han tocado muchos temas que la verdad es muy... Invito a todos a que la vuelvan a escuchar, a los oyentes, que saquen sus conclusiones y que aprendan de algo tan coyuntural como esto y tan clave. No, bueno, podría agregar que, por ejemplo, bueno, yo para formarme en este tema de la propaganda, digamos, ha sido de una manera bastante autodidacta, pero bueno, más o menos me nutro de lo que es el cine, la psicología, la narratología, que es, digamos, el estudio sobre cómo se cuentan las historias, el diseño gráfico, la fotografía, la escenografía también es muy importante, o sea, pues yo, por ejemplo, en la campaña de Milei también diseñé lo que se proyectaba en los actos. Así que eso también es importante. Y bueno, es una rama, digamos, es un oficio que es multidisciplinario y bueno, y que requiere mucha formación autodidacta, porque no hay como escuelas así tan específicas de esto. O sea, hay, pero bueno, es como que no está tan consolidado, digamos, como otros oficios, digamos. Es verdad, hay que meterse y sacar información de donde se pueda. Y después, bueno, que toda persona que quiera ser militante político, así como una especie de compromiso vital, o sea, por ejemplo, de lo que hablaba Mauricio, ¿viste? Un compromiso 24/7, ¿viste? Una especie de compromiso vital, o quizá un pasatiempo, que también es súper válido y es hasta necesario. Yo creo que las mejores cosas que pueden aprender es diseño gráfico, filmación,
producción de videos, producción de imágenes, o sea, eso hoy en día, digamos, yo siempre que necesito hacer acciones políticas estoy siempre requiriendo ese tipo de personas. Personas que trabajen en lo audiovisual o que trabajen en lo visual. Y bueno, y por qué no también personas que sean buenas escribiendo, digamos, lo que es la oratoria, la retórica es fundamental, digamos, porque todas las ideas que tenemos quedan dentro de nuestro cerebro hasta que no sabemos comunicarlas hacia afuera para influir en la sociedad. Entonces, una cosa es estudiarse todos los tratados liberales habidos y por haber, que obviamente es algo importante, pero después tenés que estudiar, bueno, ¿cómo comunico esto y cómo influye la sociedad con esto? Hay gente que lo estudia específicamente, hay gente que lo tiene como un talento casi innato, como podría ser Milei, que tiene un talento casi innato para esto. Y bueno, y en otros casos se puede estudiar cómo hacer esto. Así que bueno, nada, los motivo a que todos los que les interese este tema se formen. El que me quiera escribir le puedo recomendar un par de libros. Y bueno, y también requiere ver mucho lo que hacen los demás. Yo, por ejemplo, para lo que fue la campaña de Milei, me miré un montonazo de spots de Obama, de Trump, de Biden. O sea, fíjese cómo va más allá de la postura ideológica, sino que uno puede aprender técnicas neutrales, digamos, que no son necesariamente ideológicas y las puede, digamos, aplicar a su trabajo, ¿no? Entonces miré de Biden, de Trump, miré de Podemos. De hecho, de ahí sacamos el concepto de la casta. Y también miramos de Vox. Miramos de, bueno, nos enriquecimos con un montón de prácticas y cosas que veíamos y ver cómo la podíamos aplicar para nosotros, y leímos nuestra propia vertiente adicional diciendo, bueno, esto tiene que ser publicidad política o propaganda política, tiene que ser liberal y tiene que ser argentina y tiene que ser para el momento concreto que estamos viviendo. Entonces, todo lo que uno aprende de otros países, de otros lados o de otros partidos, tenés que modalizarlo a tu propia propuesta política y a tu propia coyuntura y a la idiosincrasia del lugar donde estás haciendo campaña, ¿no? Así que, nada, es algo súper interesante, es un arte, no es una ciencia, o sea, tiene cosas científicas, pero es mayormente un arte, o sea, la intuición es muy importante, estar palpando el momento concreto es muy importante. Yo, por ejemplo, como no teníamos plata para Focus Group, yo lo que agarré y organizaba almuerzos con simpatizantes de Milei, ¿no? Me juntaba a almorzar con ellos y empezaba a ver cuáles eran las palabras que más surgían, cuáles eran las inquietudes que más surgían, cuáles eran los conceptos que más surgían, y eso terminaba traduciéndose en el guión para un spot. Entonces, cuando yo veía que mucha gente hablaba no me alcanza para el alquiler, o veía que mucha gente, bueno, obviamente la libertad estaba en el centro, o que también para ellos era importante la seguridad, no sé qué. Yo me hice una especie como de focus group que era a través de almorzar con gente, y con eso empecé a extraer ideas de lo que yo veía que ellos estaban como, cuáles eran como sus inquietudes, sus aspiraciones políticas o el cambio que ellos querían ver, y me inspiraron muchísimo para la creación de los guiones de los spots. Así que bueno, nada, o sea, es como que uno tiene que tener las herramientas. Una cosa muy importante también, que fue que cuando arrancó la campaña, yo le dije a Milei, mirá, Milei, con muy poca plata, obviamente, viste, cuando hay un equipo de campaña, cada uno puja para que haya más presupuesto para su lado, ¿no? Pero bueno, yo dije, mirá, Javier, con muy poca plata, nosotros podemos igualar en calidad a nuestros rivales. Y yo te puedo hacer el trabajo de 15 personas del otro lado, yo te lo puedo hacer solo. Entonces, es como que lo que es la publicidad de los spots, hoy en día, gracias a la tecnología y gracias a que hay cámaras, digamos, accesibles, que filman en 4K, digamos, que tienen como... Entonces, eso ha democratizado mucho, y vos podés estar al mismo nivel que las grandes producciones de los demás partidos, con muy poca plata, ¿no? Siendo creativos, usando bien las herramientas. Y una lección que yo aprendí en la campaña que me pareció muy interesante fue que yo, cuando arranqué la campaña, dije, chau, nos van a destrozar. Nos van a destrozar porque los demás tienen un montonazo de guita para gastar en esto,
tienen, por ejemplo, el kirchnerismo, tienen a los mejores, ¿viste? Porque todos los directores de cine son kirchneristas o son de izquierda, ¿viste? Nos van a hacer mierda. Yo dije, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero bueno, voy, ¿viste? Es David contra Goliat esto. Y después aprendí que, por ejemplo, había un spot del Frente de Todos que era La vida que queremos, que era una ultra mega producción, donde, bueno, habían, no sé, aviones despegando, gente, a industrias activándose, escenas de familia, o sea, había como que habían puesto mucha guita. Yo después me enteré de la guita que habían gastado en ese spot, pero sin embargo, cuando el spot lo llevabas a un focus group, te decían, no les creo nada, no les creo nada. Era como que el spot no funcionaba porque no era creíble, porque te estaban pintando un bull market en un país que estaba destrozado, digamos. Entonces me pareció que de golpe, en la propaganda, que a veces, viste, se la describe como la ciencia de la manipulación, la mentira, todo, el valor de la verdad es muy importante, porque si lo que vos comunicás está completamente desprovisto de verdad, por más millonadas que gastes, no va a ser efectivo ese mensaje. Así que bueno, entonces eso me pareció como una lección muy importante. Porque los spots nuestros daban muy bien en los focus group y de opinadores o críticos de la comunicación los valoraban mucho, y los del Frente de Todos los calificaban como no creíbles, o que no lograban comunicar, digamos, un mensaje persuasivo para la población. La realidad es que los terminó votando su núcleo duro. O sea, no pasaron de eso. Así que esos lo votan igual, sea el spot que sea. Entonces, en cambio nosotros que arrancamos la campaña con 5% de intención de voto y la terminamos con 17%, digamos, la campaña sí nos rindió y sí hicimos un buen trabajo, entre muchas personas, digamos, para poder, digamos, ganar voluntades y votos. Así que, nada, eso como reflexión también, que yo le doy un valor a la verdad que es muy importante. Y mi trabajo yo me baso en ese concepto, en el concepto de, digamos, de la verdad. O sea, me sigue pareciendo importante y relevante lo que es la verdad. O sea, no creo del todo en la posverdad. Es verdad que, obviamente, la mentira puede tener efectos de corto plazo y puede persuadir gente y puede engañar gente, pero también la verdad, digamos, la realidad tiene algo para decir en todo esto. La actividad de propaganda no está completamente divorciada de lo que la gente ve en su vida cotidiana y la gente reconoce como verdad o mentira. Entonces, nada, como una reflexión, ¿viste? De que esta práctica, digamos, tiene la parte noble, que es comunicar nuestras verdades, realidades que son bastante objetivas, y si no, de última, son, bueno, nuestra visión de la realidad de manera sincera, digamos, nuestra propuesta, entonces, no todo es, o preferible, o sea, idealmente nada es manipulación y nada es mentira, sino que es la organización estratégica de cómo comunicas tu mensaje a la sociedad para obtener resultados, ¿no? Así que dejo eso como conclusión, que desde el liberalismo construyamos nuestra propaganda no desde la mentira y no desde la manipulación, sino desde la verdad y nuestras propuestas genuinas. Gracias por la reflexión y por la información, la verdad, súper útil. Sobre todo a alguien que está metido haciendo propaganda en serio. Julio, quería comentar algo antes de terminar esta charla. Sí, gracias, Facu. Bueno, primero que nada, realmente un placer haber podido compartir con Santiago, con Mauricio, que bueno, están metidos de lleno en lo que es el tópico que nos trajo hoy a este espacio. En mi caso, no es así, en mi caso yo soy el coordinador y, bueno, el apoderado del Partido Libertario Jujuy, y básicamente el mensaje que quiero transmitir es que animarlos a que se involucren. La única manera de cambiar esta realidad es involucrándonos, siendo partícipes. Había preguntado Mauricio en algún momento, hace un par de minutos, creo que era Mauricio, o Santiago, no recuerdo, que bueno, había pocas opciones. La otra opción era tomar las armas. Obviamente, si no podemos, en muchos de los casos, levantarnos del sillón para salir a militar, digamos, estamos solamente con mensajes y nada más que con eso, difícilmente vayamos a tomar las armas. Así que bueno, lo que queda es involucrarse,
meterse en política para tratar de cambiar un poco, aunque sea lo que nos viene ocurriendo. Para que tengan una idea, cuando nosotros empezamos no teníamos idea ni dónde quedaba el juzgado electoral. Hoy por hoy ya tenemos una personería provisoria provincial, ya vamos camino a la personería provisoria nacional también, ya nos falta poco. Así que bueno, estamos encaminados, digamos. Así que mi mensaje sería eso, ese, que se animen, que se involucren, que participen, que ayuden, que colaboren con lo que puedan. Bien, chicos, para que tengan una idea, a nosotros hoy por hoy, hasta desde afuera, del país, del exterior, nos están queriendo ayudar. O sea que cuando uno demuestra que está trabajando, la ayuda llega. Así que bueno, los invito a sumarse. Eso sería todo. Gracias, Facu. Tal cual, muchas veces la ayuda siempre va al poder, no al revés. Bueno, les agradezco a todos, ha sido una charla, me parece muy buena, hemos aprendido bastante y para sacar muchas reflexiones. Gracias Santiago, gracias Julio, Mauricio, bueno que ya se fue. Muy buenas noches y hasta la próxima. ¿Después me pueden pasar la grabación de esto? Sí, queda grabado en el Space, en el Twitter del club. Puedes verla ahí, buscarla ahí. Sí, yo te la paso. Bueno, como siempre, a todos los invitados. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, Facu, por moderar y nos vemos la semana que viene, muchachos.